En el día más triste de la vida de esos pobres padres que enterraban a su hija, el sepulturero no se aguanta y ordena detener el funeral. Cuando él dice que abran el ataúd para conocer la verdad, todos los presentes quedan petrificados con lo que ven. En una ciudad tranquila bajo un cielo gris cargado de nubes, caía una llovizna fina, creando un escenario de melancolía que combinaba perfectamente con lo que ocurría en el cementerio local. El ambiente estaba impregnado de un silencio pesaroso, interrumpido solo por los susurros ahogados y los sollozos contenidos de los presentes. En medio de esta escena, se llevaba a cabo el funeral de una joven de 24 años, Verónica, cuya vida fue abruptamente interrumpida. Los padres de la fallecida eran dos ancianos, Rubens y Dora, dueños del supermercado más grande de la ciudad, y estaban visiblemente devastados. Ambos, con 64 años, enfrentaban el dolor insoportable de perder a su hija, concebida con gran lucha, ya que la mujer pasó años en tratamiento de fertilidad. El padre, un hombre que antes irradiaba fuerza y determinación, ahora parecía una figura frágil, sacudida por la tristeza. Su mano temblaba al tocar el ataúd, como si buscara un último contacto con su amada hija. A su lado, su esposa estaba de la misma manera. Siempre había tenido un semblante dulce, pero su vida se había derrumbado. Sostenía firmemente una foto de Verónica, con los ojos rojos de tanto llorar. «Mi hija, oh Dios, ¿por qué te llevaste a mi hija?», gritaba. Los amigos y familiares formaban un círculo alrededor del ataúd, cada uno perdido en sus recuerdos de la joven. Comentaban entre lágrimas sobre su naturaleza amable y su sonrisa que iluminaba los días más oscuros. La comunidad compartía el duelo, pues los ancianos eran adorados por todos, conocidos por su bondad. Ahora, al verlos sufrir allí, nadie podía dejar de sentir el dolor de aquellos padres. En medio de la tristeza colectiva, el sepulturero Allison, un hombre de mediana edad con expresión seria, aunque siempre amable con todos los que necesitaban de sus servicios, observaba la escena a distancia. Ya había preparado el lugar para el entierro, pero algo en su corazón le impedía sentirse en paz. Había algo en ese funeral que lo inquietaba profundamente, una sensación perturbadora que lo hacía cuestionar si debía revelar lo que sabía. La lluvia fina comenzó a intensificarse, golpeando suavemente las hojas de los árboles y creando un escenario que parecía acompañar el llanto de los dolientes. El viento frío soplaba, trayendo consigo hojas caídas y acentuando el sentimiento de pérdida. Ella era tan joven. «¿Por qué tuvo que partir ahora?», gritaba el padre, acompañando a la madre en su llanto, mientras los señores se despedían de la hija. El sepulturero estaba allí angustiado, en medio del funeral cargado de duelo y lágrimas. Allison ya había esperado demasiado, sabía que algo estaba muy mal, incluso con ese entierro, y luchaba contra su conciencia. «¿Debo hablar o no?», pensaba inquieto. Miró hacia el cielo y reflexionó: «Dios mío, ¿qué debo hacer? No puedo dejarlos así». Y en ese instante, tomó una decisión que resonaría como un trueno en un cielo sereno. Luchando contra el tumulto en su corazón, observó a los padres de la fallecida, dos seres destrozados por el dolor, llorando en silencio junto al ataúd. Eran ancianos, lo que llenaba al sepulturero de un sentimiento de compasión aún mayor. La madre, con lágrimas corriendo por su rostro, sollozaba incontrolablemente, mientras que el padre ahora estaba encorvado por el peso de la pérdida. Parecían figuras esculpidas en el más puro dolor. Por eso, Allison, impulsado por un sentido de justicia que le corroía el alma, respiró profundamente y se acercó a la ceremonia. «Detengan el funeral», dijo él. Su corazón latía como un tambor en su pecho, y sus manos temblaban horriblemente. Con pasos firmes pero cargados de vacilación, atravesó el pequeño grupo de dolientes y se colocó junto al ataúd, atrayendo miradas sorprendidas y murmullos confusos. «¿Cómo se atreve?», susurraba alguien. «Esto es una falta de respeto». «¿Qué quiere usted?», preguntó otro. El murmullo de la multitud crecía, confundido e indignado por la interrupción abrupta. Acercándose más a los padres de Verónica, el sepulturero los miró directamente, desolados. Los ojos del sepulturero expresaban una mezcla de dolor al verlos así y determinación, porque lo que iba a decir cambiaría para siempre sus vidas. Él sabía que sus próximas palabras podrían traer más sufrimiento, sin embargo, algo dentro de él gritaba que era lo correcto hacer. «Tengo algo que decir», afirmó él, con la voz firme que cortaba la tristeza del ambiente. Su interrupción abrupta provocó un silencio impactado entre los presentes, todas las miradas se volvieron hacia él, algunas llenas de ira, otras de confusión.
¿No ves que esto es una ceremonia privada? Solo eres un sepulturero, estás molestando y ni siquiera te importa el sufrimiento de estos padres, cuestionó un familiar con su voz llena de rabia. Deberías tener respeto, estamos en un momento de duelo, añadió. Sin embargo, Allison, manteniendo su compostura, enfrentó a la multitud con una mirada que transmitía una convicción inquebrantable. Con una voz que llevaba una mezcla de miedo y firmeza, finalmente dijo lo que temía desde el principio. Entonces, abran el ataúd y verán la verdad, exclamó él con un tono que no admitía objeción. Su declaración provocó un murmullo aún mayor entre los presentes, algunos comenzaron a preguntarse qué quería decir, mientras que otros lo acusaban de insensibilidad. Pero el sepulturero permanecía inmóvil, con su expresión seria y mirada fija en el ataúd y en los padres, que ahora miraban con los ojos desorbitados, esperando entender qué estaba sucediendo allí. Al ver el dolor en los ojos de ambos, Allison supo que era hora de revelar lo que sabía. «Tu hija no murió», declaró él, con su voz cortando el pesado aire del ambiente. La afirmación provocó aún más revuelo, con los presentes volviéndose hacia él en busca de respuestas. «¿Qué está diciendo?» «¿Cómo es posible?», exclamaban algunos. La insistencia del sepulturero para que se abriera el ataúd creó un clima de tensión insoportable en el funeral. Rubens y Dora, devastados por la muerte de Verónica, finalmente cedieron a la presión, impulsados por la curiosidad que ahora los consumía. «Vamos a terminar con esto», murmuró Rubens, con su voz llena de sorpresa y tristeza. «Quiero ver a mi hija con mis propios ojos». Con las manos temblorosas, se acercó al ataúd. Con la ayuda de algunos invitados, levantó la tapa. Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo mientras todos se aglomeraban para ver el contenido. Los corazones latían acelerados, esperando la revelación. Finalmente, cuando la tapa fue completamente retirada, un grito colectivo de incredulidad resonó entre los presentes. «Dios mío, esto no puede ser posible», y exclamó uno de los invitados, con las manos cubriéndose la boca en shock. Dentro del ataúd, en lugar del cuerpo de Verónica, solo había, créanlo o no, pesadas piedras, bloques enteros de piedras cuidadosamente dispuestas para simular el peso de un cadáver. La confusión se extendió rápidamente entre los invitados. «¿Cómo pudo haber sucedido esto?», cuestionó un amigo de la familia, con el rostro pálido de sorpresa. «¿Dónde está la chica?», gritó otro, incapaz de creer en lo que sus ojos veían. Sin embargo, los que realmente estaban sin palabras ante la escena eran los dos desafortunados, Rubens y Dora, que se encontraban petrificados, mirando fijamente el ataúd vacío. Nuestra hija, la madre apenas podía articular palabras, pues sus lágrimas ahora se mezclaban con un sentimiento de traición y confusión. «Tu hija fingió su propia muerte», continuó el sepulturero, con seriedad en su rostro, mostrando que no estaba bromeando. «Lo siento mucho». Los padres de la chica comenzaron a conversar en medio de esa confusión, como si el mundo hubiera desaparecido a su alrededor. «Nuestra hija nos traicionó de esta manera», susurró Rubens, con la voz temblando de emoción y rabia. Dora, a su lado, estaba en estado de shock, incapaz de comprender la magnitud de la decepción. ¿Por qué hizo esto? ¿Y dónde está ella? ¿Qué planeaba hacer esa chica? Pero, ¿cómo sabía el sepulturero Allison sobre la muerte fingida de la hija de los dueños de los supermercados más grandes de la ciudad? ¿Cuál era su relación con ese misterio que dejó a todos atónitos, con un mezcla de rabia, tristeza e incredulidad? Entonces, él comenzó a contar la historia que cambiaría todo para la familia afligida y los invitados paralizados. Resulta que hace algunos días, cuando el hombre estaba trabajando por la noche, vigilando el cementerio, Allison jamás imaginaría lo que esa noche traería. El sepulturero era muy dedicado y, en un determinado momento de la madrugada, salió a caminar por el lugar. Bajo la luz plateada de la luna, realizando una pequeña ronda con su linterna en mano, velaba por el silencio y el respeto que el lugar sagrado merecía. La brisa fría de la noche susurraba entre las tumbas, creando un ambiente sombrío y contemplativo. Fue entonces cuando escuchó voces, alrededor de la medianoche, cuando una conversación sospechosa rompió la tranquilidad del cementerio. El lugar permanecía técnicamente abierto hasta aproximadamente la 1 de la mañana, ya que la ciudad, siendo muy pequeña, no ofrecía muchos peligros. Sin embargo, no era muy común recibir visitantes a esa hora. Allison, impulsado por la curiosidad y una sensación de inquietud, se acercó cuidadosamente, apagando su linterna, ya que podría molestar el momento fúnebre del visitante.
Sin embargo, estaba equivocado, muy equivocado, ocultándole aún más, ya que aunque era el vigilante del cementerio, esas personas eran dos. ¿Quién sabe qué podrían hacer con un hombre desarmado? La voz femenina, llena de desdén e impaciencia, respondió: no veo la hora de librarnos de esta vida miserable. Una vez que esos imbéciles de mis padres crean que estoy muerta, podremos empezar nuestra vida nueva, lejos de aquí. El sepulturero sintió un cóctel de ira y descreencia. ¿Cómo alguien podía ser tan cruel como para engañar a su propia familia? Y mientras todos estarán en el funeral, nosotros estaremos en el aeropuerto, esperando nuestro pase para salir de este lugar de mierda, y nadie volverá a molestarnos, afirmó el hombre, riendo de felicidad, revelando una fuga planeada. Allison, escondido en la oscuridad, sentía cada palabra como un golpe en su conciencia. Sabía que tenía que actuar, pero ¿cómo exponer un plan tan diabólico sin pruebas concretas? La responsabilidad pesaba sobre sus hombros y veía la urgencia de proteger a la familia de la joven de tal engaño. Pero para empeorar las cosas, cuando la chica se quitó el capucho y él vio quién era, su cuerpo tembló de rabia. Era la hija de los dueños de los supermercados. Mientras los conspiradores se alejaban, Allison permaneció allí, absorbiendo la gravedad de la situación. Se sentía como el guardián de un secreto terrible, un secreto que podría destruir a toda una familia. El sepulturero pasó el resto de la noche en una vigilia tensa, debatiéndose entre la duda y la necesidad de actuar. Sabía que en el funeral tendría que tomar una decisión difícil, exponer la verdad y enfrentar las consecuencias, o permanecer en silencio y permitir que la injusticia prevaleciera. El pobre hombre pasó días atormentado, hasta que al amanecer del día del entierro, despertó con la llamada pidiendo que preparara la tumba de Verónica, la hija de los ancianos. El sepulturero hizo su trabajo y se quedó allí viendo a los padres destrozarse en lágrimas, pero Allison ya había tomado su decisión. Iba a intervenir, no permitiría que una farsa tan cruel siguiera adelante. Armado con la verdad, el hombre entonces contó todo lo que sabía a Rubens, Dora y a los invitados. El funeral de la joven, obviamente, fue cancelado, y la atmósfera en la ciudad estaba cargada de misterio e intriga. Los ancianos rápidamente llamaron a la policía, y la noticia de la interrupción del funeral y del ataúd lleno de piedras rápidamente se extendió por la ciudad, creando un frenesí de especulaciones y shock. La investigación policial comenzó inmediatamente, con los oficiales bloqueando todos los vuelos en el aeropuerto de la ciudad, que era el único que ofrecía esos servicios, en un intento de capturar a los responsables de esta farsa macabra. Los detectives lograron localizar a Verónica y su novio en el lugar, con las maletas listas para una fuga inminente. Fueron detenidos y llevados a la comisaría bajo la acusación de haber falsificado la muerte de la joven. Pero detrás de todo ese plan había algo que aún no sabían, el verdadero motivo detrás de la muerte falsa y la fuga. En la comisaría, Rubens y Dora estaban en estado de shock y desespero. No podían creer lo que estaba sucediendo. ¿Por qué, Verónica? ¿Por qué harías esto con nosotros?, preguntaba el padre, con la voz cargada de dolor e incredulidad. La joven estaba esposada y con una expresión fea, pero luego los oficiales abrieron la maleta de la pareja frente a todos y, para sorpresa de los presentes, especialmente de sus padres, estaban llenas de dinero en efectivo, montones y montones de billetes, una fortuna que la chica había robado a sus propios padres. Y ese era el motivo de la fuga. La escena parecía sacada de una película, donde los verdaderos villanos son revelados en el clímax. La investigación policial se profundizó y lograron descubrir evidencias claras de un plan meticulosamente elaborado por la joven y su novio. Miren esto, habían accedido a los registros financieros del supermercado de Rubens y Dora, que, al ser ancianos, la hija tenía acceso, y de esa manera, robaron una cantidad significativa de dinero. Las cámaras de seguridad del banco mostraron a Verónica y su novio haciendo grandes retiros en nombre de sus padres. Habían planeado todo cuidadosamente para evitar dejar rastros digitales, rompiendo las tarjetas de crédito y débito y retirando el dinero en efectivo. Los ancianos estaban destrozados. Dora ya no podía contener las lágrimas en silencio, mientras Rubens intentaba consolarla. Como nuestra propia hija podría hacer algo así con nosotros, lamentaba la madre, con lágrimas corriendo por su rostro. No entiendo, Verónica. Te dimos todo, ¿por qué tenías que robarnos?, cuestionaba el padre, mirando fijamente a su hija, que evitaba su mirada. La revelación de la verdadera naturaleza del plan de la chica y su compañero impactó a todos. Pretendían huir del país para vivir una vida lujosa con el dinero robado, pero ahora, en lugar de libertad y riqueza,
enfrentaban la justicia y la decepción de una familia traicionada. Entonces, sin más dilaciones, los policías llegaron a la sala donde todos estaban y anunciaron la detención de Verónica y su compañero. Fue entonces cuando todo se convirtió en una de esas escenas dramáticas, ya que solo después de darse cuenta de que no saldría de allí, la chica comenzó a sentir pánico. Mientras los oficiales los esposaban aún más, la joven gritaba desesperadamente, suplicando misericordia. «Por favor, papá, mamá, perdónenme». No quería que fuera así, lloraba, mientras la arrastraban hacia el vehículo policial. La pareja de ancianos estaba devastada, y la mirada de disgusto en el rostro del padre era evidente. «No fuiste la hija que crié», gritó con voz temblorosa, cargada de dolor y traición. La madre, afectada, apenas podía mantenerse en pie, apoyada en su esposo. En medio del llanto de la joven, se volvió hacia su hija y le dijo, con toda su furia, «Ahora sí, has muerto para mí», fueron sus últimas palabras para Verónica antes de apartarse y alejarse, dejando atrás a la hija que creían conocer. La joven abrió los ojos con sorpresa y tragó saliva cuando se dio cuenta de que había roto los lazos con su única familia. El dolor del arrepentimiento y el miedo a pasar el resto de su vida en la cárcel le quemaban el pecho. Gritó hasta que los policías se la llevaron, junto con su compañero, que permaneció en silencio todo el tiempo, como si hubiera aceptado su destino. El escándalo se extendió por la ciudad, con todos comentando sobre la terrible traición de la única hija de la pareja más rica de la ciudad. La comunidad quedó impactada con la revelación y muchos se solidarizaron con el dolor de Rubens y Dora. Mientras tanto, el sepulturero sentía una mezcla de alivio y satisfacción. Sabía que había hecho lo correcto al interrumpir el funeral y exponer la verdad. No podía permitir que enterraran piedras en lugar de una hija, pensó él, recordando el desespero de los padres en el momento de la revelación. Tenía una hijita pequeña e imaginaba lo doloroso que debía ser para un padre perder a su preciosidad. Algunos días después del incidente, cuando Rubens y Dora lograron recuperar todo el dinero que Verónica había robado, hicieron un punto de visitar el cementerio para agradecer personalmente a Alison. La pareja le entregó al sepulturero un cheque de $100,000 como recompensa por su honestidad y valentía. «Nos has salvado de un sufrimiento aún mayor, Alison, esta es nuestra forma de agradecer», dijo el señor, con la voz tomada por la emoción. Alison se sorprendió y se sintió profundamente agradecido. «Solo hice lo que creí correcto», respondió humildemente. Con el dinero, planeaba mejorar la vida de su familia y quizás incluso invertir en sus propios sueños, que habían sido postergados. Durante muchos años, la historia del sepulturero que interrumpió un funeral para revelar una verdad impactante se convirtió en legendaria en la ciudad y adquirió proporciones incluso en otras regiones. El hombre fue visto como un héroe local, un ejemplo de integridad y coraje frente a la adversidad. Para los pobres padres, la revelación fue amarga pero necesaria, ya que aprendieron de la manera más difícil posible que no siempre, incluso con todo el amor que se pueda ofrecer a alguien, ese amor es correspondido, pero que eso no es culpa de ellos. La falta de carácter es del otro individuo. Cada uno debe hacer su parte para ser una buena persona, con ética y dignidad. Ellos continuaron con sus vidas con el dolor de la traición, aunque encontraron cierto consuelo al saber que la verdad había sido revelada y ahora podrían recuperarse gradualmente, dejando que el tiempo se encargara de todo. Y si te gustó este vídeo, seguramente el próximo que está apareciendo aquí en tu pantalla también te emocionará. Así que no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias emocionantes. Un gran abrazo y hasta el próximo vídeo.